Y está con nosotros un referente de la consultoría, de las encuestas, de los estudios de opinión pública, a nivel continental, ¿no? A nivel latinoamericano, por su experiencia también en otros países, como Perú específicamente. Es Maximiliano Aguiar, de la consultora Acierto. Gracias por acompañarnos, Maxi, bienvenido. Un gustazo estar acá. Gracias. Salud. Bueno, un poquito de todo. Te he visto que has estado activo, obviamente... es parte de tu métier. Haceme una línea en 140 caracteres. Javier Milei. ¿Javier Milei qué? A ver, disruptivo. Sí. Bien. Viene con un plan y lo está ejecutando. Bien, creo que son tres elementos que han estado ausentes en varias gestiones anteriores. Disruptivo, con un plan que está ejecutando. Sí. Después podemos discutir si te gusta el plan, si no te gusta el plan, etc. Pero estás haciendo cosas que transforman realidades. Para bien, para mal, discusión política. Pero es un presidente que con muy poco en términos institucionales está generando transformaciones muy fuertes. Muy fuertes, generando debates que aparecían como cerrados hasta hace muy poco tiempo. Hay un proceso de transformación en la Argentina que está siendo liderado por este espacio político, que además creo, ya me fui a los 140, pero los 140 fue lo primero. Los 140 fue el titular. Que además creo que es el único espacio que tiene alguna claridad respecto de dónde quiere ir. Sí. No hay atenuantes. Sí. No hay atenuantes. Son los únicos que tienen cierta claridad. El otro día decía justamente que hay dos crisis en las otras dos fuerzas. Una en el PRO, que se deben estar preguntando quiénes somos, qué somos, a quién representamos. Han perdido su base de sustentación política. Esto quedó expresado en la elección de Ciudad de Buenos Aires, pero venía de mucho antes. Esto fue... En términos de poner un voto arriba del otro, digamos, la confirmación de eso que se veía desde hace ya bastante tiempo. Sí. De hecho, una cosa muy loca. Hay dos búnkers donde estaban las dos fórmulas. Por un lado tenías a Patricia Bullrich con Petri en el búnker de Milei, y por otro lado Horacio Rodríguez Larreta diciendo volvimos. Sí. Y en el PRO tenías a Los Penato, a Macri, que había estado bastante retirado. Hace una cosa muy, muy loca lo que sucede. Muy rara, sí. Y del otro lado, del Frente de Todos, Unión por la Patria, panperonismo, etc., lo que hay es una puja de poder que no termina de resolverse, estrategias diversas que fracasan todas, y también un proceso de reconfiguración, no tanto respecto a quienes están representando, porque es claro que el espacio del kirchnerismo o peronismo en sus diferentes formas representa todo aquello que no le gusta a quienes no les gusta Milei. Claro. El tema es quién lidera y hacia dónde quieren llevar. Si esto no, ¿qué sí? Creo que ese es el problema con el peronismo. Un par de vueltas para atrás. Milei, con esta caracterización que has hecho, ha tenido altibajos en la consideración pública, ¿no? De hecho, ha tenido un deterioro importante. Ahora, me da la impresión de que no es un deterioro definitivo, como que tiene hilo en el carretel. No sé vos qué diagnóstico tenés. Es un presidente que depende más que otros presidentes de la imagen pública. ¿Por qué? Porque no tiene potencia institucional, tiene pocos diputados, tiene pocos senadores. Eso hay que ver qué sucede ahora. Claro. Pero requiere de un nivel de aprobación pública, está más pendiente el nivel de aprobación pública que otros presidentes por su debilidad institucional. ¿Ha tenido altibajos? Sí, y eso marca dos cosas. Una, primero tiene una base bastante sólida, 30%, que es un piso muy, muy sólido, y después tiene 20 y tantos más que oscila. Entre algunas cosas que le gustan de Milei y otras cosas que no le gustan. La batalla cultural, en términos de su mirada más ética de la sociedad, no es una batalla que esté ganando. La económica sí. Y no me refiero a las medidas económicas, sino me refiero a la postura de la ciudadanía respecto de esas medidas. Claro. Bien. Claro. En ese contexto, esa batalla de cultura económica respecto del rol del Estado y todo esto, le viene yendo bastante bien. En cuanto al rol del Estado respecto de cuestiones éticas, de una mirada medio progresista de la ciudadanía respecto de lo que opina Milei, esa lo complica. Entonces vos tenés ahí 20 puntos que, en cuanto hay alguna medida económica, que no gusta, hasta ahora se ha estado mirando la inflación. Cuando dejó de caer la inflación, la imagen de Milei empezó a caer. ¿Bien? Con Libra cayó más. Con las últimas medidas económicas repuntó. Bueno, pero esto te habla de una ciudadanía móvil, de una imagen que no está del todo fijada. Entonces, depende de lo que suceda hasta ahora,
la continuidad de lo que ha sucedido en esta última etapa. Ha tirado algunas medidas muy fuertes. Sí, la de ayer. Lo de ayer, digamos, ese tema. Ayer publicaba en Twitter una medida idéntica del año 92, ¿no? La portada de Clarín, ¿no? Que generó bastante polémica, digamos, esa publicación, porque lo cierto es que hay muchas de las cosas que no son novedosas, pero sí están presentadas de una manera distinta. Al estilo Milei, histórico, primera vez en la historia, todo histórico, digamos, porque básicamente se plantean como una fuerza que viene a modificar la historia argentina. Esa es su narrativa. Claro, ¿no? claro. Riesgosa. Sí. Pero por ahora con esa narrativa le viene yendo bastante bien y con la ausencia de una contranarrativa eficiente, que claramente no la hay. La única contranarrativa que todavía existe muy golpeada es la del kirchnerismo. No hay otra. Y me volvés a llevar a ese lugar que es el otro sitio obligatorio en esta charla, y es Cristina, ¿no? ¿No hay más? O sea, en términos de opinión pública, ¿no hay más afuera de Cristina? A ver, la política se trata de consensos y conflictos. Y uno elige rivales. El rival ideal para Cristina, para el kirchnerismo en general, es Milei. Y lo mismo sucede del otro lado. Hay que escuchar a Dorni diciendo nosotros somos la única fuerza que puede garantizar que no vuelva el kirchnerismo. Sí hay. Lo que pasa es que en términos del debate de agenda pública hay actores interesados en que no haya otra cosa. Claro. ¿Por qué? Porque se necesitan, se nutren. Si en el debate, si debatimos nosotros dos, no entra un tercero. Claro. Digo, ¿hay otras figuras? ¿Hay otras posiciones? Sí. Y no necesariamente la Argentina va camino a un nuevo, digamos, una nueva dicotomía política. La Argentina, a diferencia de otros países, ha tenido siempre, podemos ir mucho más allá, pero si vamos al último tiempo, radicales y peronistas, después peronismo y el PRO, bueno, ahora se intenta generar esa dicotomía entre dos figuras. Ahora, no está dicho que esto vaya a ser de esa manera, basta mirar el resto de Latinoamérica para ver que en algunos otros casos lo que se genera es fragmentación, y esa fragmentación puede durar. Digo que no va a ser las figuras antitéticas Cristina y Milei de aquí en adelante, no. Lo que digo es que no necesariamente va a ser eso. Que tenemos que mirar con atención en virtud de lo que nosotros podemos ver hoy en Perú, claramente, que quizás es el caso que mejor conozco, pero en Chile, en Uruguay, en Colombia, donde empiezan a aparecer un proceso de fragmentación política, de debilitamiento de los partidos políticos, que es llamativo y que hay que atender. Porque también existe la posibilidad de que la reconfiguración no sea una reconfiguración entre dos fuerzas, sino entre una pluralidad que puede ser expresada en términos ideológicos, pero también en términos geográficos. Qué interesante eso. Qué interesante eso. Reflexionaba, no sé si ayer o antes de ayer, sobre la dialéctica hegeliana, ¿no? El péndulo que va y que viene. Como que el péndulo está en el extremo ahora, ¿no? ¿Ese péndulo vuelve al peronismo? Llámese el nombre que quieras ponerle, pero ¿vuelve al peronismo en algún momento? El peronismo ha tenido la capacidad histórica, como el PRI en su momento en México, de estar en todos lados del péndulo. Claro, peronistas son todos, dijo el general. Es verdad. Comparas a Kirchner con Menem y los dos eran peronistas. Sí, total. Bueno, tenés la AAA y Montoneros, tenés un montón ahí adentro. La capacidad que tenga ese movimiento amplio de reconfigurarse está siempre puesta en cuestión. Si miramos hacia atrás, uno podría decir, sí, ahora, ¿se va a repetir el pasado? La historia de las cosas pasan hasta que no pasan más. Está bien. Entonces está en un proceso de reconfiguración donde yo no tengo la bola de cristal, creo que nadie la tiene, respecto de la capacidad que tenga de reeditarse y de en ese mismo espacio político buscar lo opuesto a lo que hay para volver al poder. Claro. Bien, eso está por verse, porque lo que está sucediendo ahora es que tenés una figura muy fuerte, que es Cristina Fernández de Kirchner, que además está siendo cuestionada por quien aparecía como su potencial sucesor. Claro, con Kicillof. Entonces, ¿es esa una confrontación solo por liderazgo o una confrontación ideológica? ¿Están viendo qué tipo de peronismo va a haber o solo quién lo va a mandar? ¿Bien? Y eso en provincia de Buenos Aires. Si uno mira el resto de la geografía argentina, vas a encontrar
diversas fuerzas antitéticas en cada uno de los lugares. Claro. Lo que hay es un conflicto permanente dentro de un peronismo que todo el tiempo se está mirando ahora a sí mismo, claro, porque está tratando de reconfigurarse y de reconvertirse. Ese es es más fácil ver la del PRO, en un proceso de complicación muy grande para su supervivencia, ¿no? Sí, el PRO da la impresión de que está en vías de desintegración, ¿no? Podría pasarle, claro, como digo, en esto nunca nada está escrito para sí, siempre, nadie está muerto definitivamente en política, sí, pero ha perdido la base de sustentación histórica que era su electorado. Si vos ves el mapa Ciudad de Buenos Aires, perdió en su chacra. No ganó en una comuna. No ganó en una sola comuna, Sí. y si vos ves, lo que vas a ver es que lo que era amarillo ahora es morado. Esto es lo que pasó, es que la gente que votaba PRO dejó de votar PRO y empezó a votar La Libertad Avanza. Perdió su base de sustentación. Eso no le ha pasado al peronismo. No. ¿Bien? Pero ¿quién genera...? Una cosa que creo que también es interesante. En la previa parecía que Santoro se la llevaba. Sí. Nosotros no medimos Ciudad de Buenos Aires, teníamos colegas que medían que decían lo que está en juego es el segundo lugar. Sí. Demasiado aventurado para ser antes porque finalmente terminó ganando uno de los que parecía que podía llegar a ser segundo. Lo cierto es que en este caso, deskirchnerizando la campaña, tampoco le fue bien. No. Santoro de raíz filorradical, Sí. Cristina muda, la Cámpora sin participar. Bueno, también perdieron. Y sacaron menos puntos de los que sacaron en la elección anterior. Habían sacado 32. Con lo cual 27. empiezan las facturas internas de decir, hablar de Cristina. Claro. Ya viste que el mismo día, esa misma noche, le reprocharon a Santoro ese silencio, esa omisión de Cristina. Y Adorni, muy ordenado en términos de su rival deseado, le ganamos al kirchnerismo. Claro. Y es discutible, ¿no? Al interior del peronismo es discutible. Pero en términos discursivos, impecable. O sea, es lo que tiene que decir. Es el rival que necesita. Es lo que tiene que decir. Hablaste de las identidades regionales y eso me da pie para hablar de Orrego, ¿no? Y de los escenarios posibles para octubre, porque obviamente en esta dinámica nacional van a pretender polarizar y correr a los actores regionales, pero después está cada provincia con sus particularidades. ¿Y ahí cómo lo ves a Orrego? Dos cosas. En 4 o 5 elecciones ganaron los oficialismos. La única que no ganó el oficialismo fue Ciudad de Buenos Aires. Sí. Te pongo en contexto porque si hablamos de regiones, esta es solo una provincia de 24. Todos ganaron los oficialismos. ¿Qué característica tenían esos oficialismos? En todos lados el gobernador medía más que Milei. Ajá. Donde no sucedía esto es en Ciudad de Buenos Aires, donde la gestión de Jorge Macri, bien discutida. Entonces, Milei en Ciudad de Buenos Aires mide más que Jorge Macri. En todo el resto los gobernadores medían más. ¿Dónde le fue bien a La Libertad Avanza? Donde acordó con los oficialismos. Porque hay que recordar que La Libertad Avanza no es oficialismo en ningún distrito. Claro. Es nacional, pero en las provincias no lo es. Entonces, lo que ha ido sucediendo es un lugar donde han revalidado aquellos oficialismos. Claro, son elecciones locales. Claro. Pero, y meto un elemento más de complejidad, en estas elecciones nacionales, lo único que vas a ver en la boleta son candidatos provinciales. No va a estar Milei, claro, no va a estar Cristina, no claro, va a estar ninguno de los líderes nacionales. Claro. Por 2 motivos. Uno, porque estas elecciones, las elecciones de medio término, solo tienen candidatos. Y otro, que se va a implementar por primera vez la boleta única. Claro. Tema que puede parecer menor, pero que es enormemente importante. No, yo coincido. No tenemos modelos para... Yo que soy periodista hace más de 20 años, se me cayó el DNI, pero claro, no es una elección que uno tenga antecedentes de esto. Tal cual. No. Yo he trabajado mucho más en elecciones con boleta única que con lista sábana. Digo, en mi vida, porque he trabajado mucho más afuera que acá. Claro. Y las campañas electorales son completamente distintas. Mirá vos. Y los resultados electorales son distintos. ¿Qué va a encontrar el sanjuanino cuando vaya a la boleta? Cuando vaya a las urnas. Va a encontrar primero, ya no hay que repartir más boletas. Claro. Con lo cual, esa enorme ventaja que tenían los oficialismos ya no existe más. Claro. Digo, eso inclinaba la cancha mucho, porque si tenés mucha estructura, si tenés mucho financiamiento, podías repartir boletas en todos lados. Sí. Te habrá pasado que en su momento te llegaban pilas de boletas. Total, sí. Pero eso por un lado. Y por otro, que no vas a poder poner la cara de otra figura en la boleta. ¿Vos decís que no van a imprimir la cara de Milei en la boleta? No se puede. No se puede. El Tribunal Electoral sobre la hora, vos decís que... Yo entiendo que está taxativamente prohibido en términos legales. Vos lo que podés tener es el nombre de la fuerza política, el logo de la fuerza política y caras de los candidatos. De los candidatos. O
O sea, la cara de Milei no... Por eso te digo que esta elección es distinta. Entonces, cuando vos llegues al cuarto oscuro, te vas a encontrar con una boleta grande, donde además el orden debe ser sorteado, con lo cual no sabes si te vas a encontrar en la primera columna o en la cuarta. Dependerá del sorteo. Así es en todos lados donde hay boleta única. Está bien. Acá podrá ser, sacarán un conejo de la galera, lo veo también medio difícil, porque quien podría tener interés en eso, que es el oficialismo, y en la justicia viene flojo de presencia, te diré. Claro, sí. O sea, no es que tenga la capacidad. Nosotros venimos de un proceso donde vos tenías un par de fuerzas políticas que tenían copadas las instituciones. Bien, mal, como sea. Bueno, esto ahora no está pasando. Mira, Maxi, y Orrego, bueno, la foto de Orrego tampoco. Exactamente, no lo vas a tener Orrego, no vas a tener a Milei, no vas a tener a Cristina. Con lo cual pasan a ser más importantes otras cosas. Primero, la marca. Esto es el partido político, La Libertad Avanza es un partido político consolidado. ¿El justicialismo va a ir con marca justicialismo, con los pros y los contras que esto tiene, o va a ir con otra? Y la otra, el oficialismo provincial. ¿Qué marca es? ¿Y qué tema ese, no? Pues son amarillos. ¿Son amarillos? ¿O llegaron amarillos? Es que yo creo que ni son ni llegaron amarillos. El PRO en San Juan ha sido furgón de cola del espacio político. Eso es cierto. Nunca ha liderado el PRO, a diferencia de lo que sucedía en la mayoría de los distritos donde lideraba el PRO. Eso es cierto. Acá ellos siempre detrás. Sí. Que claro, desde un espacio político se los tildaba de amarillos, porque les convenía, básicamente. Pero ¿son amarillos? Digo, ¿es una política amarilla el boleto escolar gratuito? No, te lo dejo. No, claro, pero bueno, es un peronismo... Es el peronismo de Basualdo. Es el peronismo de... Si uno ve la historia de este proceso, que es el que termina llegando al poder, tiene poco de amarillo. En términos de análisis político. Ahora, si uno se sitúa claramente en las antípodas, los va a llamar amarillos. Total. Como Adorni llamaba kirchnerista a Santoro. Claro. Pero bueno, nada, eso es parte de la lucha por la agenda pública. Claro. Diré. Entonces ahí... Ahora, hay que ver... Me dijiste, perdón, Maxi, pero me dijiste que la particularidad de las otras elecciones legislativas provinciales es que los gobernadores medían mejor que Milei. Y es algo que pasa en San Juan también, ¿no? Sí, claramente. Eso pasa en San Juan. Sí, pasa en la mayoría de las provincias, fíjate. San Juan es una de ellas, donde el gobierno provincial mide más que el gobierno nacional. Es en la mayoría, excepciones, La Rioja, por decirte una excepción, donde el gobierno nacional mide más que el provincial, bueno, por supuesto Ciudad de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires están ahí, digamos, y en la mayoría de los distritos los gobernadores miden más que el presidente, que no mide mal. Con lo cual vos estás pronosticando que los gobernadores van a poder romper esa pretendida polarización. Yo no pronostico. Ojo. No, es que de verdad, el mundo está lleno de tirapostas. No soy uno de ellos. Porque, a ver... Saludo a la sensatez. Sí, a ver. Yo lo que sí creo es que, leyendo lo que ha sucedido hasta ahora, creo que existe la posibilidad, en virtud de cómo se configura el espacio electoral, de que aquellos gobiernos con alta imagen puedan romper esa dicotomía que desde una mirada porteñocéntrica, porque acá va a ser Milei y Cristina. Pará, estás en Ciudad de Buenos Aires. Movete un poquito y vas a ver lo que pasa en otros distritos. En otros distritos lo que ha ido pasando es que los oficialismos provinciales han tenido su espacio. Bien, esta es una elección nacional, habrá que ver las estrategias de campaña de cada quien y por otro lado habrá que ver cuántas boletas hay y qué características tienen. Porque lo cierto es que al PRO también le fue. Si el PRO hubiese ido Larreta con los Penato, solo ellos dos, sacaban la mitad de los votos que sacó Jorge Macri. Sacó un tercio de los votos que sacó Jorge Macri. Es un problema, pero eso tiene que ver con la incapacidad de construcción política de Jorge Macri. Entonces tenemos que ver cómo se alinean. Y te doy una adicional. En política nunca 1 más 1 es 2. Entonces, se plantea nuevamente, mirada porteñocéntrica, tiene que ir junto el oficialismo provincial con el oficialismo nacional. Pero, y este no es un pero pequeño, hay alguna gente que puede ser mileísta y no reísta, o reísta y no mileísta. ¿Qué van a hacer? Claro. Bueno, si no tienen otra opción, capaz que terminan tapándose la nariz votando eso. ¿Y si aparece una tercera opción? ¿Y si me explico? Y que va a aparecer. Porque si hay espacio en la opinión pública para que eso suceda, eso puede suceder. Entonces, creo que
cada una de las fuerzas, y con esto cierro, tiene sus desafíos. Por un lado, La Libertad Avanza en San Juan no tiene ninguna figura políticamente instalada. Repito, ninguna figura instalada ante la opinión pública. Sí. Ni lejana, ni aquellos que ocupan cargos públicos tienen nivel de conocimiento. Por otro lado, tenés un peronismo que se está mirando a sí mismo todo el tiempo, transformado en el centro del universo, donde no hay sociedad alrededor del peronismo, con lo cual importan solo los dirigentes, que están peleados todos con todos, en una puja de poder. Y por otro lado tenés en el espacio del oficialismo que todas las figuras instaladas públicamente tienen cargo público. Claro. Con lo cual tienen ahí un desafío cada uno de los tres, para hablar solo de las tres principales. Después tenés el cordobesismo, claro. Tenés otros espacios políticos, qué sucederá con la izquierda, qué va a pasar con el bloquismo, que ya ha dado algunas señales. Pero creo que esos son los desafíos que tiene cada una de las fuerzas políticas, y que en la línea de largada, cuando ya tengamos la boleta confirmada, digamos, uno va a poder tener una idea más o menos de cómo pueden articularse entre sí. Maxi, ¿la gente está enojada con el peronismo? Digo, la opinión pública, ¿está enojada con los gobiernos peronistas? Mira, a ver, vos tenés un grupo antiperonista o antikirchnerista muy consolidado desde hace años, porque el clivaje era peronismo-antiperonismo durante muchas décadas. Entonces eso se mantiene. Vos después tenés un grupo peronista muy potente que también se mantiene. Ahora, si hablamos del medio... Que es el que ha hecho la diferencia, que es el que ha hecho gobernador a Gioja, gobernador Bañac. Tienen algún enojo con el kirchnerismo y mucho enojo con las figuras locales. Con los representantes del peronismo a nivel provincial. Entonces, si vos preguntás, el peronismo mide más que algunas figuras peronistas en San Juan. Cosa que es llamativa. Cosa que es llamativa. El peronismo mide mejor que algunas figuras peronistas. Porque hay enojos puntuales con algunas figuras específicas, digamos, que han generado mucha molestia pública, sobre todo en la última etapa, y que disputan el poder político al interior del peronismo. Es muy interesante ver cómo se termina resolviendo ese proceso. ¿Por qué? Porque en ese momento entiendo que el peronismo empezará a mirar hacia afuera de sí mismo. Empezará a terminar ese proceso endogámico de búsqueda de nuevos liderazgos. Es siempre complejo para cualquier partido, no te digo lo que fue para el PRI en su momento, que todavía no se recupera, salir de periodos muy largos donde ostentaste el poder político, porque ahí empezás a confundir, crees que el poder sos vos. Y en ese contexto... les ha costado, les ha costado. Les está costando todavía. Les está costando todavía. Entenderse no gobierno. Son 20 años, es mucho tiempo. Al PRI le costó décadas volver de eso. El peronismo a nivel nacional no ha sido gobierno tanto tiempo, porque estaba Macri en el medio, todo esto. Pero a nivel provincial han sido 20 años. Con lo cual hay todo un proceso de redefinición que seguramente no va a ser rápido. No va a ser rápido. Hay que ver qué sucede ahora. Ellos tienen el inconveniente de tener una elección ahora que les apura los tiempos, de un proceso que empezó bastante lento y que probablemente continúa aún después de la elección. La última, no les cobres el consejo. Pero es tiempo de candidatos nuevos, jóvenes, o de ir a la segura, ir a las figuras instaladas, a los que tienen alguna trayectoria. Te voy a contestar lo mismo que le contesto a los que no me pagan. Depende. ¿Por qué? Permitime que lo anote eso. Yo soy... Depende, porque, claro, a ver, hay demandas de cambio, hay demanda de interés de lo local. ¿Bien? Hay demandas que confluyen, entonces vos tenés que ver en términos de cuál es el perfil de aquel elector que lo tenés un poquito más cerca para ver cuál es su demanda. Las sociedades no se conforman con unidades. Digo, dentro de eso vos tenés segmentos que están reclamando distintas cosas. De la búsqueda de esos segmentos, ¿hay segmentos que están buscando figuras renovadoras? Sí. ¿Hay segmentos que están buscando salir de esa grieta? Sí. Y hay otros segmentos que están buscando alimentar esa grieta. ¿Bien? Esa configuración, encontrar, es una medida que se nutre de información, pero que requiere ambición y decisión política. Digo, cada una de las fuerzas deberá encontrar en su receta electoral los ingredientes que la pueden hacer llegar al máximo de sus posibilidades, ¿no? Ese creo que es el desafío ahora. Política. En definitiva. Es que finalmente esto se trata de política. Esto se trata de representar y de liderar. Representás mirando un poquito las encuestas. Liderás dándoles la espalda un rato. Como si supiera. Gracias, Maxi.